Saludos a todos, estamos en un nuevo video 39. Aquí estamos realizando los ejercicios de las actividades del texto de primero de Bachillerato General Unificado. Como de vez en cuando les comunicamos que esto es para aquellas personas que tienen muchas dudas a veces de algo que está, algunos errores del texto y también del libro de respuestas. Yo les he colocado aquí los ejercicios de una forma más extensa. Espero que les sirva y continuemos. Recuerden, aquí tenemos la bibliografía del libro de texto y del libro de respuestas. Nosotros colocamos de estos años, no sé si cambiaría, pero para los que tienen estos textos, pues les serviría. 1.7 componentes de un vector en una base. Actividades, página 149. Seguimos con el ejercicio 6. Indique los componentes de los vectores de la figura en la base B. Componentes V. Vectores V. Sigamos. Ahora vamos con la parte C del ejercicio 6. Veamos cuál es el vector C. Aquí tenemos el vector C del ejercicio. Miren, tenemos 1, 2 horizontal y 1, 2, 3 vertical hacia abajo. ¿Sí? Este es el vector C que vamos a buscar. Bueno, señores, teníamos 1, 2 horizontal y 1, 2, 3 vertical hacia abajo. El anaranjado es el vector C. Aquí tenemos. Recuerden, los originales tenemos el vector U y el vector B. Este es el vector B. Todo tiene 1 horizontal y un vertical. Todo este, desde aquí hasta acá, es el vector B. Veamos. Dice, dibujamos vectores U, B y C. Prolongamos un segmento de la recta de los vectores U en sentido contrario y del vector B. Miren, hacia aquí tiene este sentido el vector C. Entonces el U, ¿sí? El vector U debe dirigirse para acá, de tener el sentido hacia acá. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos en sentido contrario, ¿sí? En la misma dirección, o sea, en la misma recta, pero en sentido contrario, para poder alcanzar después cuando tracemos la perpendicular a B. ¿Sí? Aquí prolongamos. Y también prolongamos B. Pero B, como se darán de cuenta, más o menos visualizando, no es necesario prolongar. B. Luego pasamos paralelas a los vectores U y B por el extremo del vector C. Y por el extremo del vector C trazamos paralelas. Esta paralela de B y esta de aquí paralela de U. ¿Sí? Bien. Visualmente vemos que el vector U se repite 2.5 veces en sentido contrario, o sea, menos B. Y el vector B se repite 0.5 veces, por tanto. Veamos. Entonces nosotros vamos a hacer visualmente. Miren, aquí tenemos, este vector es un cuadradito. Entonces tenemos en este cuadradito 1, en este cuadradito 2, y en este cuadrado, si vemos, es la diagonal. Y sería la mitad. 1/2 de U, pero negativo, porque U tiene el sentido contrario. ¿Y qué pasa con B? B, en cambio, miren, la paralela que pasa por aquí, corta en la mitad, sería la mitad del vector P. Por tanto, el vector C es igual a 2.5 vectores en sentido contrario del original de U, más la mitad del vector B. Y esto es igual, por tanto, a menos 5 medios vector U más 1 medio del vector B. Los componentes de C en la base B, perdón, aquí hay un error. Estamos bien, la base B, que es la original de esto, son menos 5 medios
y un medio positivo. ¿Sí ven? Estos son los componentes. Sigamos. Como siempre les dejo aquí, hecho en Excel, les dejo los datos para que ustedes puedan hacer un gráfico parecido. Continuemos. Bueno, este último vamos a ir un poquito más rápido. Miren, aquí tenemos la parte D del ejercicio, ¿no? Dibujamos los vectores U, B y D. Aquí tenemos el vector D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y verticalmente 2 hacia abajo. ¿Ya? Entonces dibujamos U y dibujamos B y el vector D. ¿Sí? Hasta ahí tenemos. Luego, ¿qué hacemos? Prolongar aquí. ¿Ya? Prolongar también el vector B, si se dan de cuenta, en dirección de la flecha. ¿Sí? Ok. Luego pasamos paralelas a U por el extremo del vector D respuesta. E igual paralelas a B por el extremo del vector D. Y luego visualmente vemos que tenemos 1 y 2 en el sentido positivo, o sea, en el mismo sentido. Tenemos 1, 2, serían 2U. Y B tendríamos 1, 2, 3, 4. Más 4B. Como son en el mismo sentido, son positivos. ¿Qué tendríamos por lo tanto? Tendríamos que el vector D es igual a 2U más 4B. Este vector D que nos han dado se logra sumando 2 vectores U más 4B. Los componentes de D, del vector D en la base B con los vectores UB son 2 y 4, los coeficientes que hemos obtenido. Aquí les dejamos el gráfico y los datos para construir el gráfico. Sigamos. Al revisar el libro de respuestas del ejercicio 6, miren, nos hemos encontrado con esto. Yo hago esto de aquí, no es un error. Simplemente estoy diciendo que nos piden las componentes de los vectores. No los vectores, sino los componentes. De A es 4, 2, de B es 2 menos 4, de C es menos 5 medio, 1 medio, y del vector D es 2, 4. ¿Sí? Entonces, consúltenos, vean si coinciden en buena hora. Aquí tenemos este gráfico que también no sé de qué será, pero realmente no tiene sentido, ¿ya? Este ejercicio 6 tiene dos partes. Los 4 ejercicios anteriores y también nos dice una parte B. Representa los vectores E y F cuyas componentes en la base B son menos 2, 2 y 4, menos 3 respectivamente. Vamos con el ejercicio A. Los componentes de E en la base B de vectores V son menos 2 y 2. ¿Sí? Aquí está. Entonces, el vector E es igual a que agarran el menos 2 le pertenece al primero, que sería U, o sea, menos 2U. Y el 2, y este siguiente le corresponde a B, sería más 2B. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Repetimos el vector U 2 veces en sentido contrario. ¿Por qué? Porque es negativo. Y repetimos el vector B 2 veces en su sentido que es. A continuación pasamos una paralela del vector U por el extremo del vector B final. Y otra paralela del vector U por el extremo del vector U final. Recuerden que teníamos el vector U y el vector B. Ahora nos dan los datos de U y B, las cantidades, y que encontremos el vector E. ¿Sí ven? Entonces, como dicen, menos B, entonces le cambia el sentido. Y dice 2 vectores menos U. Entonces tenemos 1 y 2. ¿Sí ven? Y como tenemos el dato de B también, nos dice 2B. Entonces tenemos un B y otro B en el mismo sentido. ¿Sí? Recuerden, este E no tenemos. Empezando el ejercicio, no tenemos. Entonces al realizar esto, trazamos paralelas. De aquí pasamos paralelas por el extremo de B. Miren, ¿sí ven? Y paralelas de B por
el extremo de u, en este caso menos u. Y donde se corten, ahí está el extremo del vector resultado, en este caso el vector e. ¿Sí? Anteriormente teníamos el vector resultado y buscábamos las componentes. Ahora nos dieron las componentes y buscamos el vector respuesta. Como siempre les dejo los datos que se hicieron en Excel para que lo diseñen si lo desean. Sigamos. Ahora vamos con el ejercicio B. Las componentes del vector f en la base B, con vectores u y ub, son 4 y menos 3. Entonces esto armamos y decimos, hay un vector f resultante que es igual a 4u y menos 3b, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos el vector u 4 veces en el mismo sentido porque es positivo, y repetimos el vector b 3 veces en sentido contrario porque dice menos 3b. A continuación pasamos una paralela del vector u por el extremo del vector b, que en este caso va a ser un menos b, y otra paralela del vector b por el extremo del vector u final. Veamos. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Dibuje 4u y menos 3b. 4u, vamos. 1, como es positivo en el mismo sentido. 2, 3 y 4. Y dibuje menos 3b. Como este es b y es positivo, para sentido contrario es negativo. Y dibuje 3. 1, 2 y 3. Nosotros tendríamos solo esta parte, ¿no? Estos dos. Y ahora, una paralela por porque este f no existe. Entonces trazamos la paralela. Y la paralela a u que pase por menos b, el extremo del último vector, miren. Y se encuentran aquí. Entonces el vector final f es uno que va desde el origen hasta el encuentro de las dos paralelas. Y ese sería el vector f. ¿Sí? Veamos. F es la respuesta de sumar 4u más menos 3b. Como el más no cambia el signo, no se coloca. ¿Sí? Bueno, para mejor explicación, acabo de adicionar esta fórmula. ¿Sí ven? El vector f es igual al 4u más, o sea, sumamos 3 vectores b en sentido contrario, menos 3b. ¿Sí? Y como siempre, les dejo las gráficas, ¿sí? Y también los datos para que lo puedan construir en el Excel. Esta sería la gráfica que nos dan esta sería la gráfica de la parte B del ejercicio 6 del libro de respuestas. Y como ven, nos han dibujado el punto menos 2, 2 o el vector 0, 0 con menos 2, 2, pero no nos han dibujado verdaderamente el vector E y el F. Esto no está bien según lo que yo he dibujado y lo he visto, ¿sí? No está bien. Bueno, esperemos que les haya gustado y si en algo estoy equivocado, pues por favor escríbanlo. Si les ha gustado, denle un like, compartan con los demás y espero que les haya ayudado a los que están principalmente estudiando por su propia cuenta. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias.